Siempre tenemos invitados en Reflexiones Televisión para hablar sobre temas que seguramente usted considera son de importancia. Algunos un poco más de nuestra vida cotidiana, otros un poco más alejados de ella, pero no dejan de ser importantes. Tengo a Alberto Gutiérrez, es defensor de derechos humanos aquí en el departamento del Cauca, también en la ciudad de Popayán. Con él vamos a tratar de hablar muy concretamente sobre el trabajo que alrededor se viene haciendo con personas que han sufrido también el tema de la guerra, el Cauca, que ha sido eje central de este problema tan negativo que hoy al menos ha menguado con la firma que el gobierno nacional hizo con la guerrilla de las FARC. Alberto, bienvenido y bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes en Línea Popayán por hacerme esta invitación. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando con las personas que han sido víctimas del conflicto? Porque no son pocas, son muchísimas. Sí, estamos hablando que Popayán, tenemos cerca de 77.000 víctimas en la ciudad de Popayán. Ahorita pues el trabajo que estamos haciendo en las comunidades, tenemos dos ejes focales. Estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas del conflicto armado en zona rural de la ciudad de Popayán. A los niños pues les llevamos unos apoyos psicosociales con compañeros de la organización y también estamos haciendo todo el tema de didácticas con los voluntarios, les damos un refrigerio como para que tengan un alimento a veces que no lo tienen en sus casas por culpa del conflicto. ¿Qué es lo que desconocemos de las víctimas? Porque oímos hablar mucho de la guerra, del conflicto, pero a veces no entendemos un poco lo que está pasando alrededor de ellas. Bueno, las víctimas del conflicto armado son seres humanos, como todos nosotros. Somos ciudadanos que hemos perdido nuestras tierras, nuestras casas, y al tener ese desarraigo y no tener un sitio donde estar, pues llegamos a una ciudad donde no conocemos, esperamos que un apoyo de una institución, del Estado, y a veces no se da. Entonces tenemos estos cordones de miseria fuera de las ciudades donde llegan todas estas personas. Pues nosotros como defensores de derechos humanos y como integrante de una organización defensora de derechos humanos y atención de niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas del conflicto, pues tratamos de llegar a esos espacios donde no llega el Estado colombiano. ¿Por qué el Estado no alcanza a atender efectivamente a todas las víctimas y alrededor del tema qué cosas se pueden decir que sean importantes precisamente para que haya atención a estas personas? Bueno, Darío, pues ahorita en la ciudad de Popayán tenemos como un limbo porque no tenemos un concepto que se llama el concepto de seguridad en la ciudad. Es un concepto que se da cada 6 meses, lo tienen que dar las autoridades de seguridad como ejército y policía en los municipios donde se pretende implementar el concepto para poder que las víctimas de desplazamiento forzado que puedan hacer el reintegro y a sus sitios donde ellos quieran. Entonces, al tener este limbo estatal, pues las víctimas no pueden tener la reparación, no pueden tener un goce efectivo para obtener viviendas o mejoramiento de las mismas. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo como defensores de derechos humanos? Nosotros mismos nos pusimos en proceso para mirar cómo está el proceso de reparación y reintegración dentro del municipio de Popayán. Yo soy del Cauca, en el año 2001 pues fui desplazado por los paramilitares en la ciudad de Popayán, estuve exiliado. Viví en Bogotá, estuve exiliado en Venezuela, después en Argentina. Cuando regresamos a Colombia hace 2 años y medio, pues tomamos la decisión de mirar cómo es la ruta y cómo está accionando el Estado colombiano en esto. Entonces hicimos la tarea, regresamos, entonces miramos esa falencia del concepto de seguridad para poder hacer. Entonces, si el Estado no tiene esto, no hay una reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado ni los otros hechos victimizantes en la ciudad de Popayán. Es decir, que básicamente usted me está hablando sobre el tema de las garantías de que esas personas pues tengan realmente, por ejemplo, que si perdieron sus casas, sus territorios, tengan la seguridad de que pueden volver a retornar a sus territorios o que por lo menos donde están tengan condiciones para vivir pues dignamente, por ejemplo. Sí, exactamente. Para hacer el retorno y la reubicación efectiva y el goce de todos sus derechos a las víctimas del conflicto armado, pues en cada municipio tiene que tener ese concepto de seguridad para poder generar todos los procesos que conllevan con la unidad de víctimas. ¿Qué es una víctima? ¿Cómo la puede uno catalogar para la persona que nos está viendo que pues lo ve mucho en la televisión, en los medios de información, pero no saben a quién se cataloga como víctima? Bueno, víctima es toda aquella persona que perdió sus tierras, le tocó desplazarse de sus sitios de origen por concepto de una guerra que nunca ellos pidieron. Entonces, por ejemplo, yo fui víctima del conflicto armado en el año 2001, a mí me metieron un tiro en la rodilla, entonces
yo no sabía que yo era víctima hasta que yo llegué a Bogotá. Entonces cuando dicen, no, es que tú eres víctima porque un grupo armado al margen de la ley causó un daño a tu integridad y por eso te causó el desplazamiento hacia otra ciudad. Eso es una víctima que pierde todo el derecho de sus garantías, tanto educacionales, de vivienda, en el territorio donde estaba. ¿Qué tan consciente es la gente de precisamente generar el protocolo respectivo para declararse víctima? Es decir, para ir a decirle, oiga, señor Estado, pasó esto conmigo y yo soy víctima por este u otro grupo al margen de la ley. Bueno, es muy importante porque las personas que llegan a declarar a tanto personería como Contraloría como Defensoría, ellos informan al funcionario, yo acabo de ser víctima del conflicto armado, me desplazaron de tal sitio, entonces el Estado tiene unos días para verificar esa información. Si esa información es verídica y certera, ellos automáticamente quedan dentro del sistema de víctimas, que ellos mismos lo suben al sistema y entonces ya el municipio, el departamento, la nación, pues ya los acogen y los entran dentro del sistema. Ustedes vienen trabajando aquí en zona rural de la ciudad de Popayán. ¿En qué sectores están trabajando? ¿Con qué comunidades lo están haciendo? Y bueno, ¿cómo es trabajar con estas personas que de alguna manera pues han sentido la ausencia del Estado? Bueno, los sectores que venimos trabajando es en la vereda de Cajete, en zona rural, en 2 asentamientos, que son, promedio son como 1.500 familias, de las cuales yo creo que el 85% son víctimas del conflicto armado, entonces estamos hablando que es muy alto el porcentaje. Pues todo se ha enfocado en el Valle del Ortigal, pues porque como ahí fue donde se acogió la mayoría de las víctimas de la ciudad de Popayán con el proyecto de vivienda. Entonces ahorita ya nos estamos nosotros enfocando en estos sectores rurales donde tenemos víctimas y no tienen ni siquiera la garantía de una vivienda digna, ni siquiera tienen acueducto, energía, son condiciones, se iluminan con una velita, entonces es complicado este tema con estas familias. Con ellos, ¿qué se trata de trabajar? ¿Qué están buscando ustedes alcanzar con estas personas? Bueno, se está trabajando el goce de las garantías, que ellos se reconozcan que fueron víctimas del conflicto, porque muchos no se han reconocido, están dentro de un sistema, pero ellos no saben que son víctimas. Entonces es empoderarlos a ellos mismos para que puedan pedirle al Estado colombiano sus verdaderos derechos, como un derecho a una vivienda digna, educación, salud, lo mínimo vital que debe tener cualquier colombiano que vive en el territorio nacional. Con el grupo poblacional con el cual están trabajando, ¿de qué sectores hacen parte? ¿Quiénes son precisamente para ejecutar acciones que puedan beneficiarlos a ellos? Bueno, ahorita estamos trabajando con mujeres en situación de prostitución, comunidad LGBTI, pues lo que buscamos es de que ellas se empoderen, tanto social como económicamente, para que no haya una discriminación dentro de la sociedad, porque al estar la mujer empoderada o una persona de la comunidad LGBTI, pues sabemos de que si ellos tienen sus recursos, ellos tienen la oportunidad de poder salir adelante. Claro. ¿Qué tanto entonces el Estado está empoderado de que tienen que ayudarle a estas personas, a propósito del término que usted acaba de utilizar? Porque lo que uno siente pues a veces es que hay programas, pero mucha gente todavía está sin atender. Bueno, en este momento la alcaldía tiene muy buenos programas, los conocemos, trabajamos de mano con ellos, con la alcaldía municipal, con la Secretaría de la Mujer y con el programa de diversidad de la alcaldía. Lo único que digo es que acérquense a estos sitios, la alcaldía tiene los programas, entonces necesitamos que ellos se acerquen a estos sitios para que sean empoderados y ayudados por este programa. ¿Alguna organización a la cual usted pertenezca que la gente quiera pues dar información, hacer parte de estos esfuerzos? ¿Podríamos saber de alguna? Sí, claro, yo pertenezco a la Corporación ANEFRAN, nosotros somos una organización defensora de derechos humanos, venimos trabajando hace más de 15 años en el territorio nacional y pues nosotros apoyamos a todas las personas que lleguen a nuestra organización y les abrimos los brazos. Alberto Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos muy resumidamente lo que es defender derechos humanos, ser víctima y bueno, en el esfuerzo que ustedes vienen haciendo. Muchas gracias. No, gracias Darío a ustedes por la invitación. Estamos entonces con invitados, siempre tenemos uno, hoy hablando sobre derechos humanos, víctimas, en unos pocos minutos, pero para que ustedes conozcan un poco el trabajo que se viene haciendo aquí en la ciudad de Popayán y en la zona rural.